En la primera parte de este intento de explicar Revolución y Guerra, este monstruo que está acá, eh, trabajamos en el capítulo uno, la primera parte de ese capítulo uno. Este segundo video lo que busca es explicar justamente la segunda parte de ese extensísimo capítulo que dice muchísimas cosas y que ahora requiere, digamos, hacer el último esfuerzo y tratar de comprender ese primer capítulo, parte de ese primer capítulo. Una sociedad menos renovada que su economía. Este apartado es el título es esencial para poder entender todo lo que va a tratar de desarrollar en esta segunda parte de este primer capítulo. ¿Por qué una sociedad menos renovada que su economía? Justamente lo que trató de mostrarnos durante toda la primera parte del capítulo 1 fue justamente esta dinámica que va a tomar la economía hacia finales de la época colonial. Sin embargo, lo que va a plantear de acá en adelante justamente es que esa sociedad, pese a todos los cambios económicos que están emergiendo, tarda mucho más en modificarse, tarda mucho más en cambiar. Por eso, una de las cosas que va a tomar como eje para hacer toda esta explicación es el sistema de castas, o sea, cómo es esta estructura de castas. Es decir, si bien la economía parece cambiar, como decíamos en esta primera parte, la sociedad permanece sustancialmente incambiados. Eso es lo que plantea Alperín, es el concepto que usa. Dividida por líneas étnicas, para eso hay que pensar una población de origen africano sometida por un régimen jurídico especial, o sea, un régimen que justifica la existencia de esclavos, de que una parte de la sociedad pierda su libertad y pueda ser convertida en un objeto, en una mercancía en concreto, en un objeto mueble, heredable, entregable y transmisible. Y la particularidad que va a ir mostrándonos justamente es que poco a poco estos africanos pertenecientes al régimen de esclavitud van a conseguir de algún modo u otro su relativa independencia o liberación del régimen jurídico de esclavitud. O sea, algunos sí han mejorado siendo artesanos o comerciantes, incluso siendo propietarios de esclavos. Una particularidad, o sea, esclavos dueños de esclavos. Los artesanos que trabajó Lyman Johnson y que también trabajó de alguna manera Rosal, y que varios historiadores están investigando hoy por hoy en Latinoamérica, muestran justamente que el sector afrodescendiente y algunos esclavizados incluso se dedicaron al sector artesanal y dentro de el sector artesanal han hecho carrera y han permitido no solamente la mejoría en su situación económica y de alguna manera social, también les ha permitido ser dueños de esclavos, una cosa muy particular. En el interior, si la población africana se emancipó, aunque eso no les permite mayores ascensos. O sea, la emancipación es un logro muy importante, pero eso no los permite ser liberados de ser la base o el piso de ese sistema de castas, o sea, el lugar menos adecuado, menos agradable de ese sistema de castas de esta sociedad colonial. Más castas. Por una parte los españoles descendientes de conquistadores, por otra los indios descendientes de prehispánicos. O sea, esos son los dos extremos de alguna manera bien claros de las castas. Justamente no quiere decir que ser español me convierta automáticamente en un sujeto acomodado en la sociedad, pero seguro que el español más pobre está en una mejor situación que el indígena más rico dentro de esta estructura de sociedad de privilegio y de preeminencia por el origen étnico de cada uno de los sujetos. Los únicos exentos de las limitaciones que las otras castas tenían, sí, justamente son estos sujetos prehispánicos. O sea, los indígenas están liberados de parte del peso de la casta por el solo hecho de ser indígenas y ser tratados de un modo determinado. La usurpación de la casta es evidente, una cosa que Alperín nota mucho en las sociedades donde se puede emigrar. Entonces puedo llegar a Buenos Aires y si la tonalidad de mi piel no acusa el origen étnico o lo acusa de manera muy difuminada, me permite a mí automáticamente declararme como, de alguna manera podríamos decirlo, más blanco de lo que soy.
Entonces quizás sea de origen afrodescendiente o mestizo. Sin embargo, como mi tonalidad de piel es suficientemente clara para esa sociedad colonial o tardocolonial, puedo justificar y decir que pertenezco a un sector hispano-criollo. Y que poco van a hacer en esa sociedad por tratar de justificar mi origen de casta. Entonces los mulatos claros se emigran para adquirir un mejor estatuto. O sea, el que no me conozcan en la otra ciudad, en el otro pueblo, en el otro pago, me permite a mí presentarme ya no quizá como un mulato, sino como cada vez menos afrodescendiente. La democratización de la sociedad colonial y la desvalorización del título de don es otra cuestión. Esto también lo planteó, aunque no lo ha trabajado con gran detenimiento, Gabriel Di Meglio, justamente. Todos pasan a tener el título de don antes de su nombre. Entonces esa democratización del don también lo que hace es una desvalorización del don. O sea, el don es de alguna manera un título que solamente le pertenece a un sector de la sociedad. Sin embargo, por ejemplo, vamos a encontrar pulperos que tienen antes de su nombre el prefijo de don. Por lo tanto, nos encontramos con un comerciante, un mercachifle menor, que sin embargo ya es titulado como don. Entonces, si él puede ser don y cualquier otro puede ser don, significa que empieza a desvalorizarse justamente este título tan particular dentro de la sociedad hispánica. La crisis de los pueblos de indios, o sea, de las misiones, produce la incorporación de estos mismos indios y la emigración de esos mismos indios. O sea, yo al no tener las misiones le permite a los indígenas tanto volver a sus lugares de origen, pero también reubicarse dentro de estas misiones convertidas en temporalidades, ubicarse en los pueblos aledaños o tranquilamente convertirse en parte de la fuerza de trabajo que emigra hacia lugares donde haya mayor oferta o posibilidades de trabajo. Los negros forman un grupo predominantemente urbano y propenso al ascenso social, como recién íbamos marcando con el caso de los artesanos. Son menores o es menos importante la presencia de los afrodescendientes en los territorios de la campaña. La mayor amenaza a este sistema está en el número de la casta superior, que le quita exclusividad. O sea, la importancia, ¿sí?, o el problema de este sistema está basado en el número que tiene el sector hispano-criollo o hispánico en concreto. La gente decente, en pocas palabras. Y los problemas que hay en torno a este sector blanco, entre muchas comillas, ¿sí?, que se autotitula como gente decente. Este grupo incluye grupos semi-indigentes, o sea, son hispano-criollos, peninsulares, prestigiosos porque son parte de la gente decente, pero son realmente pobres. Lo que entonces habría que tratar de desarmar en nuestras cabezas es la asociación entre poder y dinero. Acá el privilegio no implica, ¿sí?, tener los recursos económicos para sostener esos privilegios. Acá ese prestigio está dado por el conjunto, por el pertenecer a la gente decente y no por tener los recursos económicos para ser parte de la gente decente. En pocas palabras, se puede ser parte de la gente decente y ser pobre. Entonces promueven casamientos, exención de dotes para aquellos que no pueden pagar la dote de las mujeres, promueven el acceso a los puestos públicos de estos sectores de la gente decente que están en la semi-indigencia. Luego está la pureza de sangre, que es una manera todavía de, dentro o al interior de la gente decente, todavía marcar más la separación y el poder o el privilegio y prestigio de un grupo cada vez más reducido. Aunque frente a las presiones de abajo, la gente decente es solidaria y agresiva. ¿Qué quiere decir que es solidaria y agresiva esta gente decente? Que si bien la gente decente puede tener conflictos al interior de su propia casta, de su propio grupo, de su propia élite, como lo querramos llamar, frente a las posibilidades de las presiones de abajo de los sectores dominados, automáticamente se manifiesta solidaria para adentro, ¿sí?, y agresiva con respecto a los sectores dominados. O sea, claramente la gente decente tiene sus propios conflictos hacia el interior, pero cuando se ve amenazada por el dominado, ya sea por los afrodescendientes o los indígenas, se muestra solidaria para consigo misma y agresiva para con
el que intenta ascender socialmente. Entonces, es escasamente homogénea, o sea, no es muy clara la composición de esta gente decente, porque quizá puede tener ingleses, puede tener hispano-criollos, puede tener peninsulares recién llegados. Claramente dentro de los peninsulares se van a dividir por el origen de sus llegados, si son vascos, si son andaluces, si son castellanos, eso los va automáticamente a dividir al interior. O sea, por lo tanto es escasamente homogénea, no es muy clara la homogeneidad de la composición de esta gente decente. Sin embargo, por la presión ascendente de los de abajo, abiertamente se marca como un grupo sólido y permeable al ingreso de los peninsulares, permeable a la llegada de aquel que viene de Europa, justamente como señal automática de prestigio el haber sido originario de Europa. Entonces la hegemonía de la gente decente tiene fuertes bases económicas locales y depende del orden administrativo. Por lo tanto, algo que ya estaba en la primera parte, tenemos que asociar a la élite, a la gente decente y el orden colonial. O sea, esta gente decente depende del orden colonial para sustentar su condición de prestigio y privilegio. Y depende del orden administrativo no solamente para sustentar el privilegio y el prestigio, sino para acceder a los cargos que le permite justamente las bases económicas locales y los lazos para con esos circuitos locales interiores de comercio y de producción. La separación de clases está más marcada en la instrucción que en la riqueza, una de las cosas que podríamos agregarle a esto que decíamos recién. O sea, ¿es necesario ser rico para ser parte de la gente decente? No, para nada, pero sí aparece como una condición la posibilidad de instrucción. Entonces, justamente la gente decente accede a leer y escribir, a educarse, lo que lo separa tajantemente del resto de esa plebe o de los plebeyos de la población en general tardocolonial del virreinato del Río de la Plata. Aunque la asociación entre gente decente y poder económico es más claro luego de la revolución, algo que ya, por decirlo en pocas palabras, Alperín nos da un spoiler, o sea, está diciendo qué va a decir en el segundo capítulo, que hay después de la revolución una asociación mucho más evidente y más clara entre esta gente decente y el poder económico, condiciones propias justamente de un capitalismo emergente, avanzando en la cuestión social. Y en el interior se mantiene la asociación entre gente decente y el aparato administrativo colonial, o sea, se sostiene esto que veníamos marcando hace un segundo. Entonces, dice, la inventiva desplegada para acrecentar provechos abusando de la propia posición jurídica y social fue en ellas, desde muy temprano, uno de los rasgos más relevantes de los grupos hegemónicos. O sea, esto es bien marcado y es quizá hasta extensible a buena parte de Latinoamérica. O sea, la capacidad, la creatividad de esta gente decente para acrecentar los provechos que tenía, ¿sí?, tratando de lograr por todos los medios, por eso habla de un abuso, de su condición jurídica y social. Yo soy la gente decente, soy el único con posibilidades de acceder a todos los cargos administrativos dentro de la estructura colonial. E incluso generando presión sobre aquellos grupos peninsulares que eran obviamente prioritarios a la hora de acceder a los cargos administrativos. O sea, la gente decente, cualquier cargo administrativo sobrante que no pudiera tomar un peninsular, era por definición, en esta lógica abusiva del provecho, la única candidata a acceder a ese cargo. En el litoral, si las innovaciones económicas cambian lentamente, las relaciones sociales no lo hacen, justamente, como lo plantea el título de este apartado de capítulo 1, segunda parte de Revolución y Guerra. Otra vez las castas. Entonces se plantea la movilidad social, o sea, ¿cómo podemos pensar esa movilidad social al interior de esta sociedad tardocolonial? Entonces los españoles son mayoría en el litoral, lo que le da al litoral cierta, entre muchas comillas, homogeneidad. Sabemos que ella lo planteó en la primera parte del capítulo, que no hay cierta homogeneidad, que la sociedad no es homogénea, pero podemos decir que es tanto menos variopinta que sí en el interior. Entonces casi no hay indios, la mayoría de los afros están fuera del régimen de esclavitud, por lo tanto se han convertido entre comillas en hombres libres o semilibres, con ciertos condicionamientos con respecto a sus antiguos amos,
ciertas tutorías, podríamos decir, pero sin embargo son relativamente libres. Y entonces la gran mayoría de la población está compuesta por españoles, según Alperín, podríamos decir hispano-criollos, o sea, sujetos ya nacidos, españoles nacidos en América. Hay abundancia de un sector medio independiente, de artesanos para el mercado local, una masa esclava y otra de blancos pobres. Por lo tanto, la composición social es muy particular. Y es muy interesante plantear esto de que los artesanos son para el mercado local. No son artesanos que producen como podríamos haber visto en la primera parte. Teníamos artesanos de la madera en Tucumán que estaban produciendo carretas para exportar. Teníamos artesanos del cuero o artesanas tejedoras en diferentes provincias, como en Córdoba, por ejemplo, que producían para exportar. En este caso, los artesanos del litoral, bien marcados para Alperín, son productores para el mercado local. Producen sombreros para la ciudad, producen botas para la ciudad, producen madera, son artesanos de la construcción para casas o para puertas o para muebles de la propia ciudad. No son para vender en otras ciudades, no son para vender en otros pagos. Es una ciudad incapaz de ocupar a todos, por lo tanto acá Alperín nos está marcando que hay una sobreoferta de mano de obra, algo muy particular, no lo podemos abordar acá, no da el espacio, porque nos está diciendo por un lado que hay una masa de personas desinteresadas en trabajar en la primera parte de este capítulo. Acá nos está diciendo que es una ciudad que no puede darle trabajo a todos, algo que parece ser contradictorio, y hay una plebe sin oficio, dice que no es productiva y el ascenso social es muy difícil. O sea, por lo tanto no hay semejante oferta de trabajo para una constante población trabajadora en crecimiento por las migraciones del interior, tanto como por aquellas migraciones forzadas provocadas por el régimen de esclavitud. Otra vez Alperín va a regresar sobre la estancia y las diferencias sociales que cristaliza la estancia. Entonces la estancia se determina una estructura social masculina, o sea, la estancia va a forzar una sociedad caracterizada por una composición masculina y perpetúa las diferencias sociales donde por lo general el dueño de la estancia es casualmente parte de la gente decente y aquellos que se emplean, ¿sí? Los peones de esa estancia son justamente esta plebe variopinta del mundo de Río de la Plata. La estructura social de comercialización, el comercio ilícito y el bandidaje sostienen la misma diferencia social. O sea, si yo salgo de la estancia me voy a encontrar que el pulpero es interesado en que los sujetos le ofrezcan ponchos comprados a los indios, cueros de vaca cuatreadas en cualquier campo, sin dueño o robadas. Entonces la comercialización, la estructura social de comercialización tiende a que estos sujetos vivan de tareas non santas y que por lo tanto no tengan o no se vean obligados a emplearse constantemente como peones. Entonces la riqueza, como ya lo habíamos planteado en la primera parte, no es un determinante, sino que es el prestigio el que supera a la condición de linaje. O sea, el ser reconocido es más importante que el linaje de quien soy hijo, e incluso más importante que el dinero que puedo llegar a poseer. Entonces los funcionarios relegan el despotismo ilustrado, estos borbones que acaban de llegar según Alperín, relegan toda esta lógica del despotismo ilustrado racionalista por un sostenimiento de la estructura ceremonial, por el prestigio, ¿no? Los trajes, los ornados, el gusto por la representación, en que la iglesia juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que va a plasmar en los actos, en el Te Deum y en varios actos públicos, una representación donde los sujetos ocupan espacios concretos con respecto a las castas, con respecto a las corporaciones a las cuales pertenecen, que no solamente determinan un orden social, sino que también cristalizan una lógica de dominación. ¿Cuál es el papel de la mujer? Alperín le destina algunas páginas a la cuestión de la mujer. Dice, bueno, la estancia no permite el desarrollo de una estructura familiar estable, por lo tanto la mujer no cumple el papel determinante de la estructura familiar. En el litoral es más fuerte la presencia masculina, en el interior gravita más la mujer, por lo tanto si quisiéramos
ir pensando en el rol de la mujer, habría que inclinar más nuestra mirada hacia el interior para verla más con mayor presencia y encontrarse en el litoral con una mujer con condiciones completamente distintas. En Catamarca son propietarias, en el interior son tenderas, o sea, va marcando algunas cuestiones, mientras que las mujeres del litoral ni siquiera tejen, dice, o sea, la reducción a la tejeduría del Perín hace obviamente un intento de darle a la mujer un espacio dentro de la historia social bastante, podríamos decir, vinculada al patriarcado, e incluso podríamos criticar esto de las mujeres del litoral ni siquiera tejen, viendo que hay ya trabajos acerca de la importancia de la tejeduría femenina, y no solamente en términos de tejeduría doméstica, sino en términos de relaciones laborales, por ejemplo, en el marco de la casa de recogidas en la época tardocolonial y algunos estudios más recientes de algunos compañeros de trabajo. La población escasa, otra vez volvamos a la lógica de la demografía y de las condiciones de la oferta de mano de obra. Si hay un primitivismo ganadero que carece de una cultura popular vigente, lo que la hace permeable a la innovación. Acá Alperín está en busca de su Europa y busca que la costumbre haga lo mismo que hace en Europa, y se encuentra con que justamente el primitivismo ganadero y esta de alguna manera dinámica económica que marcaba en la primera parte no le permite la existencia de una cultura popular vigente. Esto es justamente una afirmación, recordemos que el libro es un libro del año 70, hoy por hoy hay trabajos personales incluso y de otros historiadores que marcan la existencia de justamente de algunas prácticas de la cultura popular que podrían cuestionar esta afirmación del Perín. Los señores de la campaña son de la ciudad, así como son los pulperos, o sea, entonces me empieza a reubicar a estos estancieros como también señores de la gente decente de la ciudad, pero también quienes controlan el sistema de comercialización. Si regresamos unas imágenes atrás, justamente entonces el sistema de comercialización, como la estancia y como la ciudad, cristalizan ese orden social de castas y esas diferencias sociales que se venían marcando al principio. Entonces hay un aumento de la demanda de brazos en La Rioja, en Buenos Aires, en el Paraná, en Salta y en Jujuy, que se cubre con indios paganos, por lo que se deroga la evangelización para cubrir esta necesidad. En ello se incorpora la llegada de esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Y es interesante, si se quiere, la propuesta de análisis. Porque durante todo el periodo colonial estuvimos en presente que para los indígenas había dos destinos bien claros. Uno obviamente era ser mano de obra, eso es innegable, pero esa condición de mano de obra implicaba la evangelización. Eso estaba desde el encomendero, desde el principio del inicio de la conquista. Entonces, lo que marca Calperín es justamente, si se quiere, un gran cambio, que es el proceso de relegado de la evangelización como herramienta dentro de la lógica del uso de la mano de obra indígena. Entonces, por eso habla de indios paganos, entre comillas, no sé si el mote es claro, pero sí es esclarecedor en términos de poder explicar que ya para cubrir esa mano de obra necesaria no se está pensando en la evangelización como una herramienta, o directamente se ha relegado la evangelización y se está buscando los brazos que cubran esa demanda. Algo, si se quiere, en términos un poco más capitalistas, o sea, cubrir la demanda del modo en que fuere necesario. Por eso en esto también se puede observar un aumento justamente de la incorporación de esclavos. Entonces, en términos de cierre para este primer capítulo de Revolución y Guerra, es necesario pensar, ¿sí?, que tenemos dos partes dentro de un mismo capítulo. Una parte económica, bien detallada y extensa acerca de los circuitos económicos estructurados entre Potosí y Buenos Aires, el papel que juegan las producciones locales para sumarse a ese circuito, cómo esas producciones locales a la vez están generando otras actividades hacia adentro, y que todas esas actividades caracterizan una forma de hacer. También hay estos espacios que va marcando Alperín, como son el litoral, el interior y las misiones, y en esos espacios que va marcando y que los va caracterizando, se observa justamente un interior más asociado a la producción potosina de plata
y un litoral que lo coloca como más dinámico, asociado a la producción ganadera. Eso podríamos, digamos, si mirásemos artículos de Chiaramonte o de Garavaglia, encontraríamos alguna crítica acerca de esto, justamente por, como diría Chiaramonte, por poner el caballo adelante del, perdón, el carro adelante del caballo, porque cuando uno sabe el resultado histórico y sabe que en la producción ganadera va a ser la prominente en el periodo siguiente, empieza a buscar el resultado antes de encontrarlo. Eso quizá podría ser una crítica a esta propuesta, pero en definitiva es la propuesta del libro del Perín. Justamente que este sector del litoral, que compone el actual Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, parte de Santa Fe y Buenos Aires, y que de alguna manera se suma a La Rioja a ese proyecto de exportación ganadera, muestra una dinámica distinta, una dinámica de producción vinculada al puerto y a la exportación. En esos términos busca también relaciones laborales distintas, y forja de alguna manera modos distintos de hacer. Todos estos cambios e innovaciones económicas no se expresan en la estructura social. Por lo tanto, la estructura social quizá la tendríamos que seguir estudiando como una estructura social de tipo colonial, con castas, y que de alguna manera van a sostenerse en el tiempo. Esa búsqueda de sostener el tiempo a las castas depende de un orden colonial. De un orden colonial que no solamente le permite a la gente decente estar donde está, sino cristalizar el poder que tiene sobre las otras partes de la sociedad colonial. En ese doble juego con el orden colonial, lo que la gente decente cristaliza es que tiene cierta heterogeneidad en su composición, pero esa heterogeneidad en la composición parece convertirse como solidaria y bastante materializable una vez que se siente amenazada por aspiraciones de ascenso social de los sectores plebeyos. Entonces, en pocas palabras, automáticamente, como ve la sombra de la amenaza de los plebeyos, se cierra sobre sí misma y se reconoce como gente decente, con cierta facilidad, que es lo más interesante. Entonces, la élite puede tener miles de conflictos, pero frente al conflicto del sector dominado, de los subalternos, podría decir Gramsci, automáticamente se abroquela, se cierra sobre sí misma y es totalmente agresiva para con los otros. Entonces reprime con facilidad la rebelión popular, ¿sí? Más allá de los conflictos internos. Esto es muy importante porque lo está marcando en el momento del orden colonial, prerevolucionario, y cuando estalle la revolución, esto es el motor de buena parte de la explicación del Perín. Los conflictos internos a las élites o a la clase dirigente, como lo va a llamar justamente Alperín, a esta élite dirigente va a tener muchos conflictos internos, pero esos conflictos internos nunca deben ser cristalizados en conflictos de clase, digamos, ¿no? Entre dominadores y dominados. Entonces pueden ser conflictos entre dominadores. De alguna manera, un autor lo planteaba en términos más simples, y con eso ya lo cerramos. Siempre la revolución va a ser una guerra civil, pero nunca una guerra social. Siempre va a ser una guerra entre las élites, entre los grupos de poder, y nunca entre dominadores y dominados. Cada vez que la revolución quiera convertirse en una guerra social, una guerra revolucionaria auténticamente, las élites van a cerrar filas rápidamente y van a reprimir esos intentos de rebelión social.